Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a que escuches esta explicación de este día lunes 23 de enero del 2023. Vamos a escuchar las lecturas que nos proporciona la liturgia de este día. Y bueno, pues vamos a continuar leyendo y explicando una de las cartas del Nuevo Testamento, la carta de los Hebreos. Como ya se los he estado repitiendo, pues la carta de los Hebreos es una carta escrita por un agiógrafo anónimo, no sabemos quién fue. En un tiempo se lo acreditaban a San Pablo, pero no, ya se dieron cuenta que pues no era lícito decir eso y no tenían pruebas de por qué decir eso, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué nos dice la carta de los Hebreos? Es un judío que escribe a sus compatriotas, ¿no? Y bueno, dice, Cristo es mediador de una alianza nueva en ella. Ha habido una muerte que ha redimido de los pecados cometidos durante la primera alianza, y así los llamados pueden recibir la promesa de la herencia eterna. Cristo entró en un santuario construido por hombres, imagen del auténtico, sino en el mismo cielo para ponerse ante Dios intercediendo por nosotros. Tampoco se ofrece a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote, que entraba en el santuario todos los años y ofrecía sangre ajena. Si hubiese sido así, tendría que haber padecido muchas veces desde la fundación del mundo. De hecho, Él se ha manifestado una sola vez al final de los tiempos para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. Por cuanto a el destino de los hombres es morir una sola vez y después de la muerte el juicio. De la misma manera, Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. La segunda vez aparecerá sin ninguna relación al pecado para salvar a los que lo esperan. Esa es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues vamos a escuchar ahora, vamos a leer el Salmo número 97. ¿Qué dice el responso? Dice, cantar al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Cantar al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclamad al Señor, tierras enteras, gritar, vitorear y tocar. Tañed la cítara para el Señor, suenen los instrumentos, los clarines, y al son de trompetas, aclamar al Señor, el Rey. Esta es palabra de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La lectura es tomada del Evangelio de Juan Marcos, capítulo 3, del 22 al 30. En aquel tiempo, los escribas que habían bajado de Jerusalén decían, tiene dentro a Belzebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Él los invitó a acercarse y les hablaba en parábolas. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino dividido internamente no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir. Está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para arramblar con su jaguar. Si primero no lo ata, entonces podrá arramblar con la casa. En verdad os digo, todo se le podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón. Jamás cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenían dentro un espíritu inmundo. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos a pasar a la lectura de los Hebreos para que la podamos entender. Y bueno, nos dice la carta de los Hebreos, el agiógrafo, dice, Cristo es mediador de una alianza nueva. Acuérdense que pues es una nueva alianza, es un nuevo pacto, es un nuevo trato, es un nuevo contrato. ¿Sí? El antiguo quedó atrás. ¿Sí? Lo que es el Antiguo Testamento, lo que es todas las promesas que nuestro Padre Dios ya había cumplido con nuestro Señor Jesucristo. Ahí se acaba, ahí finiquita, ahí hagan de cuenta que fue el final, un final feliz. Llega nuestro Señor Jesucristo, se cumple todo, se cumplen todas las profecías de los profetas menores, 12 profetas que tenemos menores, de los profetas mayores, 4 profetas mayores, y se cumplen
todas las profecías hechas por medio de algunos libros didácticos en el Antiguo Testamento, como el libro de la sabiduría, el Cantar de los Cantares, ¿sí? El libro de los 150 salmos escritos por David y algunos otros agiógrafos, ¿sí? Bueno, todo esto se cumple y la promesa que le hizo a Abraham, a Jacob, ¿sí? Bueno, a Isaac y a Jacob. Entonces, esas alianzas pues han cumplido, esas alianzas ya dieron su término, porque ya Dios ha hecho pues lo que Él había prometido a los seres humanos, había prometido a toda la descendencia, principalmente a la descendencia de Abraham, ¿sí? Y bueno, pues eso es importante que ustedes también lo conozcan y lo sepan, para que tengan eso bien clasificado en la definición, para que podamos seguir entendiendo todas las escrituras. Por eso dice aquí que esa es ya ahora nuestro Señor Jesús, una nueva alianza. En ella ha habido una muerte que ha redimido de los pecados cometidos durante la primera alianza. O sea, nuestro Señor Jesucristo viene y muere por nuestros pecados. Así, los llamados pueden recibir la promesa de la herencia eterna. ¿Sí? Todos aquellos que cumplieron con el Señor, hicieron lo que debían de hacer, las leyes, ¿sí? Pues la herencia es la promesa eterna que Dios nos ha prometido a todos nosotros. Cristo entró no en un santuario construido por hombres, no, imagen del auténtico, sino en el mismo cielo para ponerse ante Dios intercediendo por nosotros. Así lo dice la geógrafa, así lo dice este escritor sagrado, ¿no? Así lo entiende él y así nos lo hace copartícipe él a nosotros. Para ponerse ante Dios. O sea, miren, todo esto que estamos leyendo ahorita no es que no sea palabra de Dios, no es. Porque la palabra de Dios es cuando habla Dios. Esto es una información del agiógrafo, una explicación del escritor sagrado. ¿Se dan cuenta? Eso es importante que lo tengan. Tampoco se ofrece a sí mismo muchas veces como el sumo sacerdote, que entraba en el santuario todos los años, se ofrecía sangre ajena, sí, la de los corderos, la de los cabríos, ¿verdad? Sí, ofrecía sacrificios para perdón de sus pecados y perdón de los pecados del pueblo, así era un sacerdote. Pero nuestro Señor Jesucristo no hizo eso, totalmente diferente. Si hubiese sido así, tendría que haber padecido muchas veces desde la fundación del mundo, pero no. De hecho, Él se ha manifestado una sola vez y fue crucificado, muerto y sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha de Dios Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Ah, ¿verdad? Esa, por ahí la tienen ustedes de memoria, los que se la aprendieron, ¿no? Cuando fueron a la doctrina, cuando eran niños, ¿no? Algunos no se la aprendieron, si no pudieron, ¿no? Era mucha memorización, ¿no? Bueno. Él se ha manifestado una sola vez al final de los tiempos para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. En la cruz Jesús dijo 7 frases, 7 oraciones. Le dicen 7 palabras, ¿no? Pero una palabra pues es una sola, ¿no? Son 7 oraciones, 7 frases, ¿no? Y una de tantas dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Le dice al ladrón que estaba crucificado con él, había 2 ladrones, le dice a uno de ellos, hoy estarás conmigo en el paraíso. A su madre le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo, y a Juan le dice, Juan, ahí tienes a tu madre. Sí, una madre celestial, porque Juan pues tenía a su mamá, era Salomé, y era hijo del señor Zebedeo, ¿no? Pero la tenía que recibir como su madre. Y todo aquel que es discípulo y apóstol de Cristo y seguidor de Cristo, entonces nuestra madre es María. Si tú no eres seguidor de Cristo, no eres discípulo de Cristo como Juan, pues entonces María no es tu madre, ¿no? Simple y llanamente, así de sencillo. Digo, a hacer las cosas claras, ¿no? Bueno, y, después, y otra de las frases que dijo ahí nuestro Señor, todo está consumado, en tus manos encomiendo mi espíritu. Una tantas dijo, tengo sed, sí, porque como ser humano, imagínense, desde un día anterior no tomaba nada, desde el jueves santo, para nosotros en la noche, el jueves, sí, pero ya para los judíos era el viernes, la noche del viernes, no comía nada nuestro Señor Jesucristo, ¿no? En ayunas andaban, ¿no? Imagínense estar crucificado a las 3 de la tarde, pues estamos hablando de 15 horas, más de 15 horas sin haber tomado ningún alimento y después haber sudado demasiado, porque pues había mucho sol cuando andaba cargando la cruz, y después de la madriza que le pusieron, la golpiza que le pusieron, la sangre que le escurrió, pues, no había tomado líquidos, ¿no? Se estaba deshidratando nuestro Señor. Bueno, también dijo, tengo sed. Y una de las frases que están muy, pues, ¿cómo les puedo decir? Criticadas, es la de Eli, Eli, lema sabachthani.
Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero dicen que esa palabra o esa expresión está en otro idioma, ¿no? Imagínense, aquí lo venimos a encontrar que está en un idioma maya. Bueno, esa es otra historia, ahí después se les voy a platicar con más profundidad, ¿verdad? Bueno, por cuanto el destino de los hombres es morir una sola vez, murió nuestro Señor, y después de la muerte el juicio. O sea, nosotros, muy claramente dice, el destino de los hombres es morir una sola vez, nada más, no nos vamos a morir varias veces, ¿eh? Sí, no. La gente dice, es que me morí y resucité y vi a Jesús y me dijo, todavía no te toca y me regresé, ¿no? Vi una luz y no la seguí, ¿no? Y por eso estoy todavía vivo. No, 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 es que no te moriste, estabas agonizando. Sí estabas viendo la presencia de Dios, pero todavía no te morías. O sea, no, eso no es muerte. Muerte es te mueres y ya. Como Lázaro, que se murió y Jesús lo resucitó. Como el niño del pueblo de Naín, que se murió y después Jesús lo resucitó. Como el sirviente, el criado del centurión, que ya se había muerto y Jesús lo resucitó sin estar cerca de él, desde lejos, ¿no? Sí, o como la hija de Jairo, que ese jefe de la sinagoga también la resucitó, ¿no? Pues murieron, pero esos volvieron a la vida y después se volvieron a morir. Ya no nos cuenta la historia dónde, ¿no? Y cuándo y por qué, pero no se volvieron a morir. Sí, pero fue la acción divina, ¿no? Bueno, el hombre tiene que morir una sola vez y después de la muerte, el juicio. Vamos a tener un juicio particular. O sea, como si fueran licenciados, ¿no? Vamos a estar ahí en un juzgado, ¿no? Iba a estar Dios ahí sentado, ¿no? Ahí sí con su martillo. Sí, cállense, cállense. No, no, no. Así le dice la geógrafo para que se den cuenta de lo que vamos a progresar después de nuestra muerte. Vamos a estar ante la presencia de nuestro Señor, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. De la misma manera, Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. De todos. El pecado de todos, sí. La segunda vez aparecerá sin ninguna relación al pecado, para salvar a los que le esperan. Fíjense cómo lo dice este geógrafo, que la segunda vez que venga, que nosotros le decimos parusía, sin ninguna relación al pecado, o sea, ya no viene a quitarnos el pecado, sino viene a salvar a los que le esperan, o sea, a todos aquellos, sí, que somos discípulos, apóstoles, cristianos, seguidores de Cristo. ¿Se dan cuenta? Cómo habla de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y no habla del fin del mundo y que ya viene el apocalipsis. Se está secando el río Éufrates, se está cumpliendo. Ay, no, se oyen ruidos y sonidos en el río Éufrates ya que está seco. Ay, no, es que de ahí van a salir 4 ángeles, son los ángeles caídos. Tengan mucho cuidado, sí, de creer en esas estupideces que dicen muchos, en el internet, ¿no? En el TikTok, en el Instagram, ¿sí? En el Facebook, ¿no? Tengan mucho cuidado, ¿no? No les crean. A mí tampoco me crean, pero estamos leyendo aquí y les estoy explicando aquí para que ustedes sigan la lectura, ¿eh? Sí, no, pues, yo no les estoy inventando nada, lo que dice aquí. ¿Qué dice el Salmo 97? Dice, cantar al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, ¿sí? Hay que cantar, hay que darle gracias a Dios, adorarlo, venerarlo, ¿sí? Darle gracias. Su diestra le ha dado la victoria a su santo brazo, ¿sí? Bueno, su santo brazo se le dice a nuestro Señor Jesucristo, así lo dice el rey David también, ¿no? Se dan cuenta cómo él es esto no es palabra de Dios, es una información de adoración del rey David, que lo hace de una manera explícita, ¿sí? De salmo a nuestro Padre Dios, pero esto no es palabra de Dios, ¿eh? Sí, no, porque no hay palabra de Dios, no. Así decimos cada vez que leemos, ¿sí? Porque al final de cuentas Dios le permitió a ese geógrafo decirlo de esa manera, ¿no? El Señor da a conocer su salvación, pues sí, nuestro Señor Jesucristo. Revela a las naciones su justicia, pues sí, a todas las naciones la justicia es Cristo, ¿eh? Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel, empezando desde los judíos, de los israelitas, ¿no? Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Pues sí, todas las partes del mundo, sí. Nuestro Señor se ha revelado ante todos. Aclamar al Señor tierra entera es lo que debemos de hacer todos de todo el mundo, gritar y victoriar y tocar alabanza. Ajá. Y no, pues están dedicados a la delincuencia, a lo mundano, a lo material, a lo terrenal, a lo sexual, a darle complacencia a sus 5 sentidos. Yo pensé que van a estar haciendo oración, ¿no? Sí, van a estar dando gracias a Dios, ¿no? Pues es lo que debíamos de hacer, pero miren, el maligno ha atacado al hombre. Hoy te les voy a explicar unos puntos.
tocar la cítara para el Señor, suenen los instrumentos, los clarines, al son de trompetas, aclamar al Rey y el Señor. Es lo que debemos de hacer, darle gracias a Dios, adorar al Señor y siempre cantar con mucho ánimo y júbilo por toda la grandeza que nos ha proporcionado el Señor, casa, vestido y sustento. Sí, bueno, entonces eso es lo que debemos de hacer. Bueno, dice en la lectura de Marcos, Juan, Marcos, ¿se acuerdan que su nombre era Juan? Le dicen Marcos de apodo, o posiblemente era un nombre romano, capítulo 3, del 22 al 30. En aquel tiempo los escribas, los escribanos, ¿no?, pertenecían al Sanedrín, a los fariseos, que habían bajado de Jerusalén, decían: oye, ese como que tiene adentro a Belcebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los... O sea, un ladrón va a expulsar a otro ladrón, ¿no? Un asesino va a expulsar a otro asesino, ¿no? Ay, no, yo no sé para qué estudiaban tanto los escribas y los fariseos si eran muy tontos, ¿verdad? Él los invitó a acercarse y les hablaba en parábolas. Nuestro Señor les dice: a ver, vengan atarantados, vengan estupiditos. ¿Se acuerdan que nuestro Señor Jesucristo a los 12 años ya les estaba dando clases ahí en Jerusalén, cuando fue José y María y Jesús, que dicen que el niño perdido y hallado en el templo? El niño, a los 12 años, chamaco a los 12 años ya saca una pistola y mata a su compañero. Eso pasó hace poquito aquí en México. Estamos en la Ciudad de México y eso pasó ahí en Veracruz, ¿no? Un chamaquito jugando, se enojó porque le ganó su compañerito y que saca la pistola y lo mató. Así de fácil y rápido. Sí, chiquillos de 10, 12 años. Por eso les digo, ay, el niño perdido y hallado en el templo. Ya era un ciudadano pleno, hecho y derecho a los 12 años. Sí, nuestro Señor Jesucristo. Y después nuestro Señor Jesucristo, no manches. Por eso les estaba dando clases a los sabios del templo, ¿no? Todos se quedaban admirados, ¿no? Se quedaron así estupefactos, ¿no? ¿De dónde saca tanta sabiduría este chamaco, ¿no? Parece computadora. Ay, sí, antes no existía esa, ¿no? Las computadoras, ¿no? Parece robot, no, tampoco, ¿no? Sí, bueno. Les hablaba en parábolas, o sea, semejanzas, para que entendieran. Y les dice: ¿cómo va a echar Satanás a Satanás? O sea, un reino dividido internamente no puede subsistir. Pues no. O sea, ¿cómo puede decir? El maligno te va a decir: haz el bien, cumple los mandamientos. Pues ¿cuándo? Jamás. Pues no. Sí, ¿no? Va a llegar el maligno y va a decir: a ver, maligno que estás adentro de esa persona, salte, ya no la hagas pecar. Ay, por favor. Una familia dividida no puede subsistir, así muy claramente lo dice. Si el maligno se revela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir, pues no, está perdido. Fíjense cómo lo explica Juan Marcos, de lo que escuchó de nuestro Señor. Bueno, no de nuestro Señor Jesucristo, de lo que escuchó él que hacía nuestro Señor Jesucristo, porque Juan Marcos pues, no conoció a nuestro Señor Jesucristo. ¿Eh? Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para robar, para delinquir, ¿verdad? Con su ajuar, ¿no? Primero lo ata, entonces podrá robar en la casa, ¿no? Delinquir en la casa, ¿no? En verdad les digo, todo se le podrá perdonar a los hombres. Fíjense lo que dice el Evangelio de Juan Marcos, que nuestro Señor Jesucristo lo dijo, en otros evangelios lo dice. Todo se les puede perdonar. Todo. Si Dios quiere, claro. Porque el que perdona es Dios, ¿eh? Claro. Todo se podrá perdonar sobre los pecados y cualquier blasfemia que digan. Cualquiera. Pueden decir que no creen en Dios, pueden maldecir a Dios, a Jesucristo no creen en Jesucristo, que es un invento. Ah, sí, porque hay gente en la actualidad, maestros, ¿no?, de escuela, que dicen: Jesús no existió, es un mito, eso es un... ya. Pero los judíos lo tienen en su historia, de que Jesús pues, fue un compatriota. Sí, que no conocieron a su papá, ¿no? Y que José era el padre adoptivo, ¿no? Fíjense, ¿no? Que era un entenado ahí, ¿no? Sí. Bueno, así dicen ellos, ¿no? Entonces, pues sí existió, nada más que... Ahora, ¿en qué año vives? Estamos en el año 2023, equivocadamente, ¿no? Porque acuérdense que se equivocaron de 4 a 7 años. Bueno, pero hay gente que no cree, ¿eh? Y pueden hablar mal de nuestro Padre Dios, de nuestro Señor Jesucristo, pero dice aquí: pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón. Acuérdense que vivimos en la época del Espíritu Santo.
Ya tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. El mismo Espíritu que tenía nuestro Señor Jesucristo, o que tuvo nuestro Señor, es el Espíritu de Dios. El amor del Padre y del Hijo lo tenemos ya con nosotros. Ese es el reino. Cuando dijo Jesucristo, muy pronto va a llegar el reino. Y todos estamos pensando en el reino de dinero, el reino de lujo, el reino de reyes. No. ¿Eres tú rey de los judíos? Y le dijo Jesús a Pilato, ¿lo dices eso por tu cuenta? ¿Se te ocurrió? ¿O alguien te vino y te lo chismeó? Ah, pues los tuyos dicen que tú eres rey, pues yo a poco soy judío. Pues, vale gorro. Yo tengo a mi rey, que es el César, ¿verdad? Ajá. Pues Jesús le dijo, yo soy rey, pero no de este mundo. Sí. Porque el reino de Dios es el Espíritu Santo, ya lo tenemos. Es la herencia, por eso nuestro Señor se tenía que ir, tenía que morir para dejarnos el Espíritu Santo. Dirían muchos, bueno, entonces que no podían estar los tres juntos, nuestro Padre Dios, que está en todas partes, Jesucristo vivo y el Espíritu Santo con nosotros, que no podían estar los tres, que este es mucho para nosotros. Pues miren, ustedes lo están viendo de esa manera matemática, ¿no? Los tres juntos, pero los tres son un mismo Dios verdadero. Tener el Espíritu Santo es el poder de nuestro Señor, del Todopoderoso. Y lo tenemos los dones del Espíritu Santo. Tienes tú muchos dones, ponlos a trabajar en bien de los demás. Ese es nuestro trabajo, nada más. Y Jesús te lo dijo, te lo dejo fácil. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Así de fácil. Viene y ya nos perdona todos nuestros pecados. Así de fácil. Viene y nos deja la herencia del Espíritu Santo. Ya lo tenemos. Tenemos los dones. ¿Sí? Viene y nos dice, ¿quieres hablar con nuestro Padre Dios? Toma el celular. Haz la oración de Padre nuestro que estás en... sí. Esa es la oración, ¿no? No hay otra. Puedes inventar muchas, pero la importante esa es. Aquí nos tenemos que dirigir a nuestro Padre Dios. No, pero es que a mí me gusta hablar al ángel San Miguel Arcángel. A mí me gusta hablarle a San Charbel. A mí me gusta hablarle a San Pedro Nolasco. Que la cansa. A mí me gusta hablarle a Juan Pablo II. Porque ya hizo milagritos. A mí me gusta hablarle a la Virgen María. ¿Sí? ¿A cuál? ¿A la de Salet? ¿A la de Fátima? ¿A la del Carmen? ¿A la guadalupana? ¿A la de Benlliore? ¿A cuál virgen te gusta? ¿A la de Cocula? ¿Y esa cuál es? Sí, no, porque la virgen, todos van a Chalmita, ¿no? A veces a Juquila, ¿no? Todos van a Chalmita y a Juquila a ver a la virgen. ¿Sí? ¿No? Es que le prometí, tengo que ir. Pues es la misma madre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? En diferentes presentaciones, con diferente ropa, ¿no? Cómo les encanta, ¿no? La religiosidad, ¿no? Pues no, amigos, hermanos míos, las cosas como son, el único que hace milagros es nuestro Padre Dios. Con el único que nos debemos de comunicar es con nuestro Padre Dios. Y dijo Jesucristo, nadie llega al Padre si no es por medio de mí. O sea que tú eres como el Metrobús, ándale, ándale. Tú eres como un avioncito, ándale, sí, como el Aerobús, ándale. Anda, más o menos. Entonces tú eres como un Uber, ándale. Sí, ya me vas entendiendo. Eres menso, pero no tanto, ¿eh? Nadie llega al Padre si no es por medio de mí, dijo Jesucristo. Entonces, tenemos el Espíritu Santo. Ya lo tenemos con nosotros. Y no lo ocupamos para hacer el bien. Más bien nos apartamos y empezamos a hacer el mal. Ustedes le preguntan a los jóvenes ahorita en la actualidad, oye, ¿qué quieres ser de grande? Sí. Está como la maestra, ¿no? Que le dice a Pepito, Pepito, ¿qué quieres ser de grande? Les voy a decir la palabra un poquito grosera, no tanto, ¿verdad? Dice, quiero ser ese menso, maestra. ¿Por qué menso? ¿Cómo? ¿Cómo menso? Sí, porque mi mamá me dice, mira ese menso qué casa tiene. Mira ese menso qué carrazo tiene. Mira ese menso cuánto dinero tiene. Les dije la grosería más corriente, ¿eh? Pero era otra. Ándale, esa de P. Ándale, esa es. Anda, ¿ya ves que vos sí me entiendes? A ti me entendiste. Sí. Pues pregúntale a los jóvenes en la actualidad, ya parece que van a querer los jóvenes en la actualidad hacer oración, adorar a Dios, darle gracias a Dios y ponerse a estudiar y trabajar. Ajá. Y bueno, yo les platico todo esto porque, bueno, pues es lo que está pasando hoy en día, ¿verdad? Entonces aquí estamos viendo que Juan Marcos nos está presentando este evangelio de nuestro Señor Jesucristo muy claramente. Nos dice que aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo, pues está acabado. Ese sí no tiene perdón, ¿eh? Es una de las cosas que no hay perdón. Dice muy claramente, o sea, todos los pecados, ¿verdad?
Se podrán perdonar. Ah, pero eso ¿quién? Solamente Dios, ¿no? Después llegamos con Dios y, ay, Señor, a mí me dijeron que se iban a perdonar todos los pecados. Ahí lo dicen las veces, sí, pero yo soy el efectivo, el que perdono, y no te voy a perdonar ese. Ay, haber matado a mi suegra. Ni fui el primero ni el último. Pues sí, pero la mataste a fuego lento. Todos los días estabas como cuchillito de palo ahí dándole, dándole, dándole. Y la pobre señora estaba sufre, y sufre, sufre, y sufre, ¿verdad? Ay, no le pasó nada, no le pasó nada. Sí, sí, no, así podemos llegar a discutir, ¿no? Sí. Y bueno, miren, interviniendo algo con respecto a lo que hoy en día se está manejando, que mucha gente me he dado cuenta que no entiende la explicación del Génesis. Les voy a explicar unos minutos. Ya terminó con esta explicación del día de hoy. Mucha gente no entiende que Adán y Eva es una forma simbólica en que nuestro Padre Dios nos explica de cómo fue la creación. Adán representa a todo el ser humano masculino y Eva representa todo el ser humano femenino, ¿no? Y Dios hizo al hombre y a la mujer. Tuvieron un hijo, sí, y tuvieron Caín y después Abel, sí, y Caín nos quiere dar a entender que en el mundo, sí, hay maldad introducida por el maligno, ¿no? Sí, no es que sea una sola persona, ¿no? Caín significa la maldad y Abel significa hacer bien las cosas. Abel hizo bien las cosas y Dios siempre se lo gratificaba, siempre lo llenaba de bendiciones. Y Caín todo lo hacía mal. O sea, hay seres humanos que hacen las cosas equivocadas y malas, ¿sí? Y el mal siempre trata de destruir el bien, por eso Caín mata a Abel, porque el mal destruyó al bien. Pero el bien vuelve a nacer y nace el tercer hijo de Adán y Eva, de la humanidad. Nada más que la gente agarra y dice, bueno, ¿y entonces con quién se casó Caín? Ah, Caín se casó con extraterrestres que llegaron al planeta, ¿no? Porque pues como no dice la Biblia que, pues a dónde se fue Caín, fue desterrado y se fue por ahí. ¿Y con quién se casó y tuvo hijos? Pues, no, es que no está hablando de una persona, está hablando de una acción, de la maldad. Sí, el ser humano tiene la maldad en sus entrañas desde que existimos, la bondad y la maldad. La maldad siempre trata de destruir la bondad, el bien, la verdad. Pero ahí nos damos cuenta que nos menciona la escritura que nace otro tercer hijo que se llama Sed, ¿sí? Y sigue la bondad. Y Dios equipara a todos aquellos que hacen la verdad, la bondad y que obedecen a Dios. Ese es su pueblo escogido, ¿sí? Anteriormente, bueno, sabemos cómo los judíos, ¿sí? Ellos se dictaminan, Dios dictamina que su pueblo escogido. Pero les explico esto porque hoy en día se maneja mucho eso, ¿no? De que cómo es posible que Adán y Eva fueron los primeros seres humanos, ¿no? No, 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 es que no son los primeros seres, están representando a la humanidad. Y Caín representa la humanidad mala y Abel la humanidad buena. La humanidad mala mata a la buena, ¿sí? Y nace otro tercer hijo, así Dios quiso representarlo de esa manera y que veamos que hay verdad, hay bondad, ¿sí? Hay salvación y siguen, ¿no? Entonces, no son personas, ¿sí? Es un simbolismo, ¿no? Esto, hoy en la actualidad salen con cada cosa, ¿no? Que no, no tiene explicación muchas veces de una manera literal, porque no podemos verlo de una manera literal, ¿no? Y ya se los había yo dicho, ¿no? Hay seres humanos que eran de una estatura muy grande. Los filisteos vivían con gente que tenía una estatura muy alta, ¿sí? De 3 o más de 3 metros, 4 metros, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con los Nephilim, ¿sí? Que eran gigantes, pues son, y quizá han encontrado restos, son otros, posiblemente esos, digo yo posiblemente porque no se tiene una explicación inédita, ¿sí? Posiblemente esos seres eran bastante altos, de quizás 12 metros, 15 metros y 6 metros, ¿sí? Hayan sido extraterrestres, ¿no? O sea, han venido de otros mundos, ¿no? Y aquí vinieron, pero pues, se murieron,
Bueno, se acabaron con el diluvio según la escritura, ¿no? Ahí fue su destrucción y se acabaron ellos también. Porque nos menciona también algunos explicadores nefastos, dicen que si el hombre fue hecho de barro, de arcilla, ¿sí? Y empiezan a decir, ¿cómo es que se hizo de barro un ser humano? Y empiezan, eso no puede ser lógico. Pues no, porque está hablando de una manera simbólica. Nosotros somos de la tierra, aquí nos creó Dios, aquí estamos en esta tierra, fue creada la tierra para nosotros. ¿Sí? Aquí lo importante sería preguntarnos, si Dios sabe todo, ¿por qué dejó Dios que el hombre que vivía bien con Dios, entró el maligno disfrazado en la fauna, que nos menciona que era una serpiente? ¿Por qué entró al paraíso terrenal? ¿No? ¿Cómo logró entrar? ¿Dios le ha de haber dado permiso? No sabemos eso, ¿no? Esas es las preguntas que debemos de darnos, ¿no? Porque el ser humano vivía bien, no moría. Y desde el momento en que el ser humano empezó a tomar razón, raciocinio, sabiduría propia, y empezó él a discernir, pues entonces ahí vinieron los problemas. Y entonces moría el ser humano. Y Dios por eso le preguntó, oye, pues ¿por qué te sientes desnudo, no? Porque estás desnudo, o sea, desnudo es de que ya sabes que hay que morir, ya sabes que la situación es diferente, que no estás conmigo, o sea, muchas cosas, ¿no? Y entonces ahí viene la discusión y la descripción, pero vuelvo a reiterarles, todo eso que está en el Génesis es de una manera simbólica. Bueno, a este se los dejo, después les puedo dar una explicación un poquito más extensa, ¿no? Para que lo puedan ustedes considerar. El Espíritu de Dios está con nosotros. Vivimos la época del Espíritu Santo. No blasfememos, porque es uno de los pecados que no se perdonan, ¿eh? Sí, a lo mejor se te perdona que hayas matado a tu suegra poco a poco a fuego lento, haciéndole enojar, a lo mejor. No sé, eso solamente Dios, no sé. No sé. Que Dios te bendiga.